Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido, extranjero, a este bosque sin tiempo, donde los árboles susurran verdades antiguas y el viento lleva ecos de pensamientos que desafían los siglos. Hoy caminamos por las calles empedradas de Leipzig, en la Sajonia del siglo XIX, donde el aire huele a tinta fresca, a café amargo y a las primeras lluvias de otoño. Cada paso resuena como un martillo sobre el yunque de la historia y el murmullo de las ideas parece elevarse desde las tabernas y las universidades, donde mentes inquietas desafían lo establecido. En este rincón de Alemania, el espíritu de la rebelión intelectual aún vibra, como si las palabras de un hombre solitario, con su pluma como arma, hubieran dejado una huella imborrable en la piedra. Aquí, en este escenario de catedrales góticas y mercados bulliciosos, nos adentramos en la obra de Friedrich Nietzsche, un filósofo que no temió alzar su voz contra los ídolos de su tiempo ni contra los eternos. Mientras avanzamos, el aroma de un Riesling de Mosel, fresco y mineral, nos acompaña, invitándonos a abrir la mente y el corazón. Este vino, con su equilibrio entre acidez y dulzura, refleja la tensión de las ideas que exploraremos hoy, agudas, provocadoras, pero llenas de vida. Que este trago sea un brindis por la valentía de cuestionar, de derribar y de construir. Quien te habla es el Rex Nemorensis, guardián de este bosque donde las palabras son antorchas y las ideas senderos hacia lo profundo. Esta noche, junto al crepitar del fuego, nos sumergiremos en el crepúsculo de los ídolos, una obra que no persuade sino que golpea, que no consuela sino que despierta. Prepárate, extranjero, para un viaje donde los cimientos de la moral, la filosofía y la existencia misma serán puestos a prueba. Que el murmullo del bosque te guíe y que las sombras te enseñen a ver en la penumbra. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, un pequeño pueblo de Prusia, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su padre, pastor luterano, murió cuando Nietzsche tenía apenas 5 años, marcando su infancia con un sentido de pérdida y una temprana confrontación con la mortalidad. Criado por su madre y sus tías, mostró desde joven una sensibilidad excepcional para la música, la literatura y la filosofía. Estudió filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, donde se destacó como un estudiante brillante, fascinado por los textos de la Grecia antigua. Fue en Leipzig donde conoció la obra de Arthur Schopenhauer, cuyo pesimismo filosófico lo marcó profundamente, aunque más tarde lo rechazaría con vehemencia. También entabló una relación intensa con el compositor Richard Wagner, a quien admiró como un genio artístico, pero cuya influencia terminaría por repudiar. A los 24 años, Nietzsche fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, un logro extraordinario para alguien de su edad. Sin embargo, su salud frágil lo obligó a abandonar la academia en 1879. A partir de entonces vivió una vida nómada escribiendo en pensiones de Suiza, Italia y Francia, mientras luchaba contra migrañas, problemas de visión y un creciente aislamiento.
Sus obras, como Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal y El crepúsculo de los ídolos, desafiaron las bases de la moral cristiana, la metafísica tradicional y las estructuras de poder de su tiempo. Nietzsche proclamó la muerte de Dios y abogó por una revaluación de todos los valores, buscando liberar al ser humano de las cadenas de la tradición y la culpa. En 1889, tras un colapso mental en Turín, Nietzsche quedó incapacitado y pasó los últimos años de su vida bajo el cuidado de su madre y su hermana. Murió en 1900 dejando un legado que transformaría la filosofía, el arte y la cultura del siglo XX. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. El crepúsculo de los ídolos, o Como si filosofa con el martillo, es una obra escrita en 1888, en el apogeo de la madurez intelectual de Nietzsche justo antes del colapso. No es un tratado sistemático, sino un conjunto de aforismos, reflexiones y provocaciones que atacan los fundamentos de la filosofía, la moral y la cultura occidentales. Como dice Nietzsche al inicio del libro, esta breve obra es una gran declaración de guerra, y en lo que se refiere al examen profundo de ídolos, en esta ocasión no se trata de ídolos de nuestro tiempo, sino que los que aquí son tocados por el martillo, como si fuera un diapasón, son ídolos eternos. No hay otros ídolos más antiguos, más aceptados, más llenos de aire que estos. Tampoco los hay más huecos. El título evoca un crepúsculo, un ocaso, pero también un martillo que resuena contra las estatuas huecas de las creencias aceptadas. Nietzsche no busca convencer con argumentos suaves, su escritura es un golpe, un desafío a despertar del letargo intelectual. En este libro, Nietzsche critica a los grandes filósofos de la tradición, desde Sócrates hasta Kant, acusándolos de haber traicionado la vida al priorizar la razón sobre los instintos. Sócrates, por ejemplo, es visto como un síntoma de decadencia. Esta irreverencia que supone pensar que los grandes sabios son tipos decadentes se me ocurrió por primera vez respecto a un caso en el que dicha irreverencia se halla totalmente en contra del prejuicio que sustentan tanto los eruditos como los que no lo son. Yo caí en la cuenta de que Sócrates y Platón son síntomas de decadencia, instrumentos de la descomposición griega, pseudogriegos y antigriegos. Aquí Nietzsche no solo cuestiona a Sócrates, sino que lo presenta como un hombre que, al dominar sus instintos, traicionó la vitalidad de la cultura griega. Sócrates, con su énfasis en la razón y la virtud, habría iniciado una tradición que Nietzsche considera antivital. El libro también aborda la falsedad de los ídolos metafísicos como la idea de un mundo verdadero más allá del mundo sensible. Nietzsche elogia a Heráclito por su defensa del devenir y su rechazo de la permanencia. Dejo al margen, con profundo respeto, el nombre de Heráclito. Los sentidos no mienten cuando nos muestran que todo deviene, parece, cambia. Pero Heráclito tendrá eternamente la razón al defender que el ser es una ficción vacía. No hay más mundo que el aparente. El mundo verdadero no es más que un añadido falaz. A través de estos aforismos, Nietzsche nos invita a abrazar la vida en su fluir constante, sin aferrarnos a ilusiones de estabilidad o trascendencia.
literatura, arte y filosofía tradicional. El crepúsculo de los ídolos es una obra que vibra con la tensión entre la vida y su negación. Uno de sus temas centrales es la crítica a la moral tradicional, especialmente la moral cristiana, que Nietzsche considera una forma de vengarse de la vida al imaginar un otro mundo superior. Como escribe: no tiene sentido inventar fábulas respecto a otro mundo distinto a este, siempre y cuando no estemos movidos por un impulso instintivo a calumniar, a empequeñecer, a recelar de la vida. En este caso, nos vengamos de la vida imaginando con la fantasía otra vida distinta y mejor que esta. Otro eje es la defensa de la vitalidad y los instintos frente a la razón desmedida. Nietzsche ve en la filosofía socrática y platónica una enfermedad que reprime lo instintivo en favor de una supuesta claridad racional. Él propone en cambio una espiritualización de la sensualidad, que llama amor, y una espiritualización de la enemistad que valora la presencia de opuestos como fuente de crecimiento. La espiritualización de la sensualidad se denomina amor y constituye una gran victoria sobre el cristianismo. Otra victoria es nuestra espiritualización de la enemistad. Consiste en comprender íntimamente el valor que supone tener enemigos. Con pocas palabras, en actuar y considerar las cosas al contrario totalmente de cómo se hacía en otros tiempos. Finalmente, Nietzsche aborda la fatalidad de la existencia negando cualquier propósito trascendente o responsabilidad divina. La vida para él es un devenir necesario, libre de culpas o juicios. Somos necesarios, un fragmento de la fatalidad. Formamos parte del todo, somos en el todo. No hay nada que pueda juzgar, medir, comparar y condenar nuestra existencia, pues ello equivaldría a juzgar, medir, comparar y condenar el todo. Ahora bien, no hay nada fuera del todo. Estos temas convergen en una invitación a abrazar la vida en su totalidad, con sus contradicciones, su dolor y su belleza, sin buscar refugio en ilusiones metafísicas. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. El estilo de Nietzsche es un arma tan afilada como su pensamiento. Escribe con la precisión de un cirujano y la pasión de un poeta, combinando aforismos breves con pasajes de una intensidad casi musical. Su prosa no busca explicar, sino provocar, despertar, incluso herir. Cada frase es un desafío, un martillo que golpea las ideas establecidas para revelar su vacuidad. Influenciado por los poetas románticos alemanes y por la claridad de los moralistas franceses, Nietzsche crea un lenguaje que es a la vez filosófico y artístico. Sus aforismos, como los del crepúsculo de los ídolos, son destellos de pensamiento que invitan a la reflexión profunda, pero también a la acción. Hablando del arte, Nietzsche resume su filosofía con una defensa apasionada de su poder vital. El arte es el gran estimulante de la vida. ¿Cómo puede concebirse en términos de algo carente de finalidad, de objetivo, de arte por el arte? Ante la tragedia, lo que hay de guerrero en nuestra alma celebra sus saturnales. El individuo heroico, que está acostumbrado al dolor y que sale a su encuentro, ensalza con la tragedia su existencia. Su escritura es rítmica, cargada de ironía y de un humor mordaz que desenmascara la hipocresía de su tiempo. Al criticar a autores como Canto Rousseau, no duda en usar un lenguaje visceral. Séneca, o el torero de la virtud,
Rousseau o la vuelta a la naturaleza en un estado natural impuro, Kant o el Kant como carácter inteligente. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. En el crepúsculo de los ídolos, Nietzsche se presenta como un guerrero filosófico, un destructor de ídolos que no teme enfrentarse a las figuras más veneradas de la cultura occidental. Su relación con el libro es la de un artesano que talla cada idea con precisión, pero también la de un profeta que anuncia un nuevo amanecer para el pensamiento humano. El libro es en esencia una declaración de amor a la vida, pero no a una vida idealizada, sino a una vida cruda, conflictiva, plena de contrastes. Nietzsche ve en Sócrates no solo un adversario intelectual, sino un símbolo de la decadencia que él busca superar. Y es que Sócrates quería morir. No fue Atenas quien le entregó la copa de veneno, fue él quien la tomó obligando a Atenas a dársela. Sócrates no es un médico, se dijo a sí mismo en voz baja. Aquí no hay más médico que la muerte. Aquí Nietzsche retrata a Sócrates como alguien que al rechazar la vida eligió la muerte como única cura. Este rechazo a la vitalidad es lo que Nietzsche combate en cada página, proponiendo en cambio una existencia que abraza el devenir, la lucha y la creación. El libro también refleja la crítica de Nietzsche a la cultura de su tiempo, especialmente a la decadencia de la cultura alemana que él veía absorbida por la política y la mediocridad. Hagamos un cálculo aproximado. No solo es evidente que la cultura alemana está decayendo, sino que no faltan razones suficientes que explican este hecho. La cultura y el Estado, no nos engañemos, son algo antagónico. El Estado cultural no deja de ser una idea moderna. Para Nietzsche, la verdadera cultura es apolítica, incluso antipolítica, y surge de la excepción, no de la masificación. Este desprecio por la cultura general y su democratización resuena en su crítica a las escuelas superiores alemanas. Nada grande ni bello puede ser nunca patrimonio común. Lo bello es cosa de pocos hombres. En este sentido, El crepúsculo de los ídolos no es solo un libro, sino un acto de resistencia, un grito que llama a recuperar la grandeza del espíritu humano frente a la mediocridad y la conformidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Y así, extranjero, hemos recorrido juntos las calles de Leipzig y los senderos de este bosque sin fin, guiados por la voz incendiaria de Friedrich Nietzsche. Hemos sentido el peso de su martillo que resuena aún en las ruinas de los ídolos derribados, y hemos contemplado la vida en su cruda y gloriosa intensidad. Mientras apuras tu copa de Riesling de Mosel, fresco y vibrante como las ideas que hemos explorado, recuerda que cada pregunta, cada duda, cada desafío es un paso hacia la libertad del espíritu. Que las brasas de este fuego te inspiren a mirar sin miedo lo terrible y lo sublime, y que el susurro del bosque te recuerde que la vida no se justifica, se vive. Lleva contigo el eco de las palabras de Nietzsche, que no buscan consuelo sino transformación. Que cada sombra en tu camino sea un recordatorio de que la verdad no se encuentra en los ídolos, sino en el coraje de derribarlos. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero.
¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.